¿Alguna vez sientes que has desaprovechado tu potencial? ¿Que nunca pudiste demostrar de lo que eras capaz? ¿Cuántas veces te has preguntado qué podrías haber conseguido si hubieses tenido la oportunidad? Esa frustrante sensación que en mayor o menor medida a todos nos ha rondado deprimentemente la cabeza es la misma que sentía Sylvester Stallone a mediados de los 70, tras 5 duros años de lucha por su sueño de trabajar en el cine, consiguiendo algunos papeles aquí y allá que le dejaban saborear brevemente las mieles de la fama, pero que ni siquiera le permitían dejar de malvivir al borde de la ruina. Su infancia no había sido fácil. La parálisis parcial de su cara, consecuencia del uso de forceps durante su nacimiento, le hizo crecer con las burlas de sus compañeros, y el sistema educativo le convenció de que era un idiota incapaz de hacer nada de provecho con su vida. Pero participar en una obra de teatro de la universidad le permitió descubrir su vocación. Stallone iba a ser actor. Así que tras terminar sus estudios se mudó a Nueva York para presentarse a audiciones mientras trabajaba de lo que pudiese, desde ser acomodador en el cine a limpiar la jaula de los leones en el zoo de Central Park. Su carrera como actor empezaba a despegar. Fue uno de los personajes principales en The Lords of Flatbush, una comedia indie que se sumó a la estética griser nostálgica, y consiguió el papel del villano de Death Race 2000, compitiendo contra David Carradine en ese Carmageddon de bajo presupuesto. Pero los papeles eran escasos y de poca relevancia, por lo que el joven actor decidió empezar a escribir, con la esperanza de poder incluir personajes hechos a su medida y conseguir ganancias extra como guionista. Así que, tras hacerse con un libro sobre cómo escribir guiones y el guión de Easy Rider, pintó sus ventanas de negro en vez de poner cortinas y se puso manos a la obra. Sus primeros guiones fueron basura, pero después de algo más de un año de mejorar a base de práctica, consiguió vender su primer guión, un capítulo para la serie de terror australiana Touch of Evil, que firmaría con el seudónimo Q Moonblood, consiguiendo poder abandonar sus trabajos fuera de la industria del entretenimiento, pero todavía estaba lejos de conseguir el éxito que perseguía mientras el tiempo se le escapaba cada vez más rápido. En marzo del 75, buscando alejarse unas horas del peso del fracaso, Sly fue a un cine donde emitían en directo la pelea de Ali contra Webner. Las apuestas estaban 10 contra 1 a favor del campeón, que ni siquiera había entrenado para no gastarse, pero Chuck Wepner sorprendió al público aguantando mucho más que los 3 asaltos que los más optimistas le daban. Por supuesto no ganó, pero consiguió llegar hasta el asalto final y hasta hizo caer al campeón de los pesos pesados durante unos segundos, siendo la cuarta y última vez que Mohamed Ali sería noqueado durante su carrera. Stallone quedó maravillado con la actuación de Webner y con la efusiva reacción del público, así que se fue directo a casa y no dejó de escribir hasta que tuvo la primera versión del guión de Rocky, para el que no tardó en encontrar compradores. Sin embargo, Stallone estaba convencido de que la película sería un éxito, y no estaba dispuesto a venderla si no le dejaban protagonizarla. Llegaron a ofrecerle más de $300.000, cantidad que hubiese resuelto sus problemas económicos y le habría establecido como guionista de éxito. Sin embargo, sabía que esta era su oportunidad para demostrar su valía como actor, quizás su única oportunidad, y temía pasar el resto de su vida preguntándose qué podría haber sido. Stallone sabía que Rocky era su pelea, y no estaba dispuesto a no subirse al ring. Así que finalmente la productora United Artists aceptó sus condiciones, aunque tendría que conformarse con $20.000 por el guión, el mínimo establecido por el gremio de guionistas para películas de ese presupuesto, y como actor protagonista solo cobraría dependiendo de la taquilla, llevándose un 10% de la recaudación. Para la dirección contratarían a John Avildsen, que comenzó su carrera con comedias picantes de bajo presupuesto, aunque había conseguido ganarse el respeto de la crítica con dramas setenteros como Save the Tiger o Joe, en la que había trabajado con su amigo Lloyd Kaufman, fundador de Troma que se encargaría de buscar localizaciones para Rocky en Filadelfia. Hola, Ibai. Ibai. Mira, que quería apuntarme a esto que haces tú, esto de las peleitas. ¿Cómo que de dónde he sacado tu número? Pues me lo dieron con el carnet de youtuber. A ver, ¿cuándo es el siguiente evento de estos que montas? Ajá. Estaba pensando en enfrentarme al Pimpinelo, del canal Random, que me da que le quedan 4 teleberries. Pero si conoces a algún youtuber con problemas de visión, o alguno que vaya en silla de ruedas o algo así, eso sería lo ideal. ¿Sí? Entonces dices que yo podría estar en la Liga de Segunda Regional Siberiana. Y solo se puede ver si estás en Siberia. Bueno, en fin, eso no sería ningún problema para nadie que tenga NordVPN. Sí, NordVPN. Sí, NordVPN. La VPN más rápida del mercado. Con NordVPN puedes cambiar tu ubicación virtual con un solo clic y así puedes saltarte los bloqueos geográficos. Puede servirte para ver eventos deportivos, emisiones de televisión en internet o los diferentes catálogos de las plataformas de streaming,
que muchas veces tienen diferentes películas y series dependiendo del país. Sí, bueno, por eso no te preocupes. Mi público ya sabe que para arreglar eso solo tienen que visitar nordvpn.com/smokerwolf para conseguir 4 meses gratis al contratar 2 años. Así que no hay problema. Ajá. Ah, vale, que era broma, que me lo decías de coña, que no existe la Liga Regional Siberiana. Ajá. Oye, mira, Ibai era, ¿no? Ibai. No quería jugar esta carta, pero no te conviene que filtre tu actividad online. No la tengo, pero podría tenerla a no ser que estés usando NordVPN. Con NordVPN evitas que empresas, estados o hackers rastreen tu actividad online. De esa manera puedes conectarte a redes wifi públicas sin preocuparte porque alguien como yo consiga información sensible sobre ti. Pues mira, ¿sabes lo que te digo, Ibai? Ibai. Que en vez de para tus peleitas tendría que haberme entrenado para el 7º torneo internacional del Futsillas, que me han dicho que este año fue la hostia. Bueno, ya hablaremos, pero en vez de cabrearte tanto tendrías que visitar nordvpn.com/smokerwolf y así evitarte estos sustos, que no es tan difícil, Ibai. Ibai era, ¿no? Ibai. Venga, un beso. La película empieza con Jesucristo observando a Rocky boxear en un garito de mala muerte. Se lleva $40 por ganar y un tío del público le da un piti a medias. Está triunfando. La ciudad es tan triste como nuestro protagonista. Está descuidada y apagada, e infestada de borrachos cantarines. Rocky es un hombre sencillo. Sus compañeros de piso y mejores amigos son 2 tortugas y un pez. Usa un cuchillo de perchero, tiene un colchón roído atado a una columna y pasa largos ratos frente al espejo preguntándose qué ha hecho con su vida. Pero eso no le quita las ganas de prepararse chistes malos con los que intentar ligar con Adrian, la tímida empleada de la tienda de animales. Lo del boxeo no le da para mucho, así que compagina su vocación con el trabajo de matón, cobrando deudas para un mafioso, aunque es demasiado blando y no cumple con su cuota de pulgares rotos, así que el jefe tiene que llamarle la atención. En el gimnasio donde entrena le dan su taquilla a una joven promesa, y el dueño, Mick, le dice que no tiene planta de boxeador. Su mejor amigo no tortuguil es Polly, el hermano de su amada, un alcohólico inútil que proyecta sus fracasos en la única familiar que le aguanta. Rocky cuida del barrio a su manera. Ve a un vagabundo borracho en la calle y lo mete en un bar por la fuerza. Seguro que ahí le ayudan. Ve a una cría del barrio con malas compañías y le da una inteligente y sensible charla sobre su futuro. Pero Rocky está a punto de encajar un golpe de suerte. El campeón de los pesos pesados, Apollo Creed, necesita un contrincante urgentemente y no encuentra rivales a su altura. Así que deciden darle una oportunidad a algún perdedor con el que el campeón pueda lucirse. Y por supuesto ese perdedor es Rocky. Pero más importante todavía, el boxeador consigue una cita con Adrian gracias a la presión de Polly, que le insulta y humilla hasta que la chica accede a ir a patinar un rato mientras Rocky corre torpemente junto a ella. Luego se la lleva a casa, la casa con un colchón roto contra la pared con un cuchillo clavado, y le entra con la insistencia de un violador. Adrian se pone algo nerviosa. Pero Rocky la retiene a la fuerza hasta conseguir un beso de amor y pasan a ser una pareja adorable. Su jefe mafioso le apoya con un donativo, y Mickey, el dueño del gimnasio, le ofrece sus servicios como manager y como cocinero, ya que quiere comerse a las tortugas. Pero cocinero no le hace falta. Rocky prefiere beberse sus 5 huevos del desayuno crudos. Así no pierde el tiempo y puede empezar a entrenar antes de que salga el sol. Aunque después de años de beber y fumar, el primer entrenamiento también acaba antes de que salga el sol. Polly también le echa una mano dejándole atizar a las reses en el matadero. Rocky entrena y la carne queda tierna. Polly se cabrea porque Rocky no le consigue un curro de matón con el mafioso, su auténtica vocación, provocando que Adrian se harte de sus berrinches. Rocky se va poniendo en forma. Llega la música mítica y el montaje de entrenamiento bueno. Flexiones a una mano, sprints en el puerto y poder subir las escaleras sin echar un pulmón. No puede ser más inspirador. Llega la noche del combate. Apolo aparece disfrazado de Washington, disfraz que cambia rápidamente por el del tío Sam cual mortadelo yankee, ya que en su arrogancia ha dedicado más tiempo a preparar su entrada que a entrenar, convencido de que el aspirante caerá en los primeros asaltos. Pero Rocky le sorprende con una leche que le hace besar el suelo, dejándole claro que no va a bailar a su ritmo. A partir de ahí el machaque es constante. Rocky tiene sus momentos, pero le llueven hostias de todos lados. Los asaltos avanzan, los párpados se llenan de sangre, pero Rocky se niega a perder, sigue levantándose y haciéndole frente a su adversario.
Sabe que no puede ganar, pero va a darlo todo, despertando la simpatía del público, que celebra cada uno de sus aciertos, y que se vuelve loco al ver al desconocido aspirante aguantar hasta el último round con el campeón del mundo. Pero a Rocky la admiración del público se la repampinfla. Solo le importa una persona. Grita para que venga porque ni de coña ve dónde está, y Rocky por fin consigue lo que quería. Rocky cuenta la historia de un don nadie que consigue una oportunidad. Lleva a la pantalla la esperanza del perdedor americano, que con un golpe de suerte puede redimirse y demostrar que vale para algo. Rocky, you believe that America is the land of opportunity. Pero aún así lo hace desde una perspectiva realista. Rocky no tiene delirios de grandeza, no cree que sea el mejor, de hecho sabe que va a perder, y la película nos muestra cómo Apollo se aprovecha conscientemente del discurso del sueño americano para vender una pelea desequilibrada como un evento importante. Pero aún así eso resulta en una oportunidad real para Rocky, ya que Stallone busca el lado positivo de la historia aun partiendo desde el marco cínico del cine de los 70. Pero más allá de ser una historia inspiradora, Rocky cuenta una historia de amor, ya que principalmente Rocky es una película romántica. El romance de Rocky y Adrian está muy cerca de empezar con una violación. Creo que si le pusieras esta peli a alguien de la generación Z que de alguna manera no tuviese ni idea de quién es Rocky, al llegar a la escena en su piso pensarían que la peli va a tomar un giro muy oscuro. La insistencia de Rocky para meterla en un apartamento con cuchillos en la pared, el hecho de que lo primero que haga sea cerrar la puerta con llave y quitarse la ropa, y que directamente le impida abandonar el piso sin besarla, hacen que sea una escena incómoda que se vería con unos ojos muy diferentes si se estrenase en una película actual, y que deja muy claro que la película está escrita desde la perspectiva de un hombre. Pero la verdad es que la relación entre Rocky y Adrian es una relación entre dos negados de la comunicación. Adrian es tímida de forma patológica y Rocky casi parece tener algún tipo de discapacidad intelectual. Que consigan establecer una relación ya es casi un milagro. Estaba claro que no iban a empezar de forma ejemplar. De hecho, incluso necesitan la intervención de Polly, que es una persona terrible pero contribuye a que acaben juntos. Adrian es tan tímida y Rocky tan idiota que sin el empujón abusivo de Polly no hubiesen dado nunca el primer paso, ya que todos los personajes de esta película, no solo Rocky y Adrian, sino también Polly y Mickey, son personajes miserables llenos de defectos y limitaciones que hacen lo que pueden por redimirse. Aún así, su primera cita acaba siendo un desastre perfecto a partir del cual van desarrollando cada vez mejor química. Why do you want to fight? Because I can't sing or dance. Hey, yo. Originalmente, esa cita sucedía en una cafetería, pero Avildsen, el director, pensó que esa localización era demasiado aburrida, así que la cambiaron por la pista de patinaje, aunque no tenían dinero para pagar a los extras, así que se les ocurrió toda la idea de que fuesen cuando está cerrada, consiguiendo que las limitaciones económicas acabasen jugando a favor de la historia. Adrian se va abriendo, no solo hay un cambio físico en su forma de vestir que la hace ser más atractiva, su voz tiene más fuerza, su mirada deja de buscar el suelo, consigue hacerle frente al capullo de su hermano y hasta le devuelve los chistes a Rocky. Al principio, Rocky se nos presenta como un personaje que se ha resignado a aceptar su mediocridad, que se mueve en malos ambientes pero aún así intenta cuidar del barrio porque tiene buen corazón. Tiene muy buenas intenciones, aunque para mí se toma demasiadas libertades. Ve a un vagabundo borracho en la puerta del bar y lo mete dentro a la fuerza sin preguntar. Le dice a una cría que no se junte con los malotes cuando él bebe, fuma, pelea por afición y trabaja de matón para un mafioso. En fin, sé que se presenta como algo bueno, pero una parte de mí siempre piensa, ¿pero quién te ha dicho que ese vagabundo quería estar en el bar? ¿Por qué le dices a esa cría que no es familia tuya dónde tiene que ir? Screw you, creepo. Pero tampoco se lo puedo tener muy en cuenta porque Rocky es adorablemente inocente. Me encanta que cuando le preguntan de dónde viene su mote, no se le ocurra que debería inventarse una historia que le haga quedar bien. I invented that about 8 years ago when I was eating dinner. La música de Bill Conti es otro de los grandes aciertos de Rocky, con la misma melodía al principio sonando tímidamente al piano, hasta convertirse en un himno épico que multiplica la fuerza de la batalla final, cuya realización consigue transmitirte la emoción de un evento deportivo real, con una pelea que a diferencia de la mayoría de combates de boxeo anteriores del cine parecía real. La fotografía es impecable a lo largo de todo el film, mostrándonos una Filadelfia repleta de escenarios de belleza decadente, y también se benefició de ser una de las primeras películas que hicieron uso de la Steadicam, un estabilizador de cámara que permite mostrar fluidamente esos motivadores planos de Rocky corriendo. Stallone odiaba la tendencia de la época de rodar un cine pesimista y deprimente, echaba de menos el cine hollywoodiense de final feliz, consideraba que el público anhelaba el escapismo positivista inspirador y tenía razón. En el cine estadounidense de los 70 hay auténticos peliculones, pero son películas duras y cínicas que normalmente no quieres volver a ver.
Por muy buenas que sean, muchas veces prefieres optar por algo que no sea deprimente, o que sea incluso inspirador, y te permita fantasear con la idea de que las cosas pueden acabar bien. Rocky es una peli indie sobre una relación que acaba con un subidón explosivo. Stallone se retrata en la historia de un perdedor que siente que no ha podido demostrar de lo que es capaz. Presenta unos personajes naturales en su incomodidad, trágicos y graciosos al mismo tiempo, con diálogos creíbles que toman rutas inesperadas, en el que sigue siendo el guión más honesto que ha escrito el autor. Es una película redonda que a nivel narrativo no tiene ninguna necesidad de tener una secuela, y cuya secuela llegaría en 1979. Tras el éxito de Rocky, Stallone por fin era un actor reconocido. Había conseguido el éxito, pero rápidamente descubriría que mantenerse en esa posición no sería nada fácil. Su siguiente película, Fist, sobre la lucha sindicalista en Estados Unidos, tuvo tanto éxito como la lucha sindicalista en Estados Unidos, algo de lo que culpó al director, pero se quedó sin culpables para el fracaso de Paradise Alley, en la que él mismo se había encargado de la dirección, y en la que intentaba recrear el éxito de Rocky con una historia sobre unos hermanos que participan en la lucha libre de los años 40. Así que sabiendo que su nombre podía volver a caer en el olvido, Stallone decidió apostar por un caballo ganador, llevando de nuevo al potro italiano a la pantalla en Rocky 2, volviendo a ocuparse del guión y tomando esta vez las riendas de la dirección. La segunda entrega empieza mostrándonos las consecuencias del combate, con un Apollo cabreado proponiendo la revancha justo después de la reyerta, pero Rocky se hace la difícil. I'm officially retired now. Mientras se recupera, Paulie sigue insistiendo en que le consiga trabajo con el mafioso, y Rocky ya no sabe cómo quitárselo de encima. Okay, as soon as I can finish, healing here. Las cosas han cambiado, pero el barrio sigue infestado de borrachos cantarines. Así que la pareja se muda a un caserón y empiezan a gastar de forma irresponsable. El boxeador intenta aprovechar su recién adquirida fama para dedicarse a algo que no le destroce más el cerebro, que ya no le daba para mucho, pero el pobre es totalmente incapaz de actuar en anuncios. Can I do it over again? Y Adrian parece darse cuenta por primera vez de que se ha casado y se ha quedado embarazada de alguien que es prácticamente analfabeto. You read nice. Thank you. You lie nice. Thank you. Intenta conseguir un trabajo normal, pero lo único que consigue es el antiguo puesto de Paulie en el matadero. Vamos, que se han intercambiado curros. Aunque no le dura mucho y le queda claro que si quiere mantener su estilo de vida va a tener que volver al ring. Aunque a Adrian y a Mick les preocupa que si le siguen haciendo papilla a la cara, igual se queda ciego. You didn't even see that coming, did you? Pero por suerte, Apollo empieza una campaña de desprestigio hasta tocarle el orgullo, dándoles el empujoncito final. I think we ought to knock his block off. Empieza el entrenamiento. Rocky mejora su velocidad persiguiendo gallinas, y como Rocky es zurdo, para pillar a Apollo por sorpresa, entrenan para que aprenda a usar la derecha, así que empieza a ir a la iglesia. Le vemos la barriga de embarazada a Adrian como en una escena antes de que se ponga de parto. Oye, cómo pasa el tiempo. Hay complicaciones y queda al borde de la muerte, así que Rocky deja de entrenar, aunque mejora sus capacidades de lectura. Cuando por fin se le pasan las complicaciones a la chica, le dice a su hombre que gane, así que Rocky se pone serio. Le da mazazos a la chatarra, hace lo de ir en cunclillas con un tronco que tiene pinta de cansar mucho, y hasta consigue atrapar la gallina. Y como ahora es famoso, cada vez que sale a correr se monta una mani. Llega la noche del combate. Esta vez Apollo no trae disfraces ni sonrisas, sino puñetazos demoledores desde el primer asalto. Rocky empieza peleando con la derecha para proteger su ojo chungo, aunque en el primer minuto se lleva como 20 leches directas a la cara. Su estrategia es debilitar los puños de Apollo. La pelea se nivela a medida que avanzan los asaltos. Rocky clava unos cuantos combos, los ojos se hinchan, la sangre empieza a brotar, pero ambos gladiadores aguantan hasta el final. Rocky le zurra como si le debiera pasta, pero Creed todavía no ha terminado de desahogarse. Parece que el intercambio no va a terminar nunca hasta que Rocky tumba al campeón, cayendo con él por el esfuerzo, pero siendo el único que consigue levantarse, y Rocky se convierte en el campeón del mundo. Rocky, do you think you have brain damage? Stallone vierte sus miedos en esta segunda entrega. Rocky se convierte en las mayores críticas que recibe el actor. Es un idiota sin talento que tuvo un golpe de suerte, mostrando la fama y las oportunidades como una espada de doble filo, ya que son una nueva fuente de inseguridades. Haber conseguido el sueño americano viene acompañado de presiones y problemas, así que intenta diversificar, pero tiene que volver a lo que le ha funcionado, el boxeo. Al igual que Stallone intentó escribir otras películas o interpretar papeles diferentes, pero tras varios fracasos decidió volver al personaje que le había dado el éxito, Rocky, que consigue superarse todavía más, algo que Stallone no consigue con la taquilla, pero está cerca, demostrando que el personaje ha conectado con el público, que estará dispuesto a seguirlo durante los 80.
Desde un punto de vista narrativo, la película no funciona tan bien como la primera. Rocky deja claro que ya no tiene necesidad de demostrar nada. Su motivación es principalmente económica. La pelea y su resultado en realidad no son importantes para los protagonistas, sino que el éxito de Rocky se convierte en una condena que lo obliga a seguir luchando aunque no quiera. Algo que se transforma en una necesidad de orgullo, ya que el no poder mantener a su familia y que Adrian se plantee volver a trabajar le hace dudar de su masculinidad. Don't ask me to stop being a man. Apolo, en cambio, está mucho más motivado. Tiene más que demostrar al recibir críticas de su propia comunidad por su actuación en el primer encuentro. Necesita una revancha para curar su orgullo herido. Mientras que en la primera entrega era un estratega maquiavélico demasiado confiado, aquí es un obseso que no soporta que su imagen esté manchada. Pero aún así, tras perder inmediatamente reconoce a Rocky como el campeón, ya que aunque la opción más inteligente hubiese sido continuar su carrera como campeón, no podía soportar serlo si sabía que no lo merecía. La parte dramática de la película tiene menos fuerza, la trama es menos coherente, y estéticamente está por debajo de su predecesora, pero Rocky es un personaje carismático, y siempre es agradable oír sus chistes malos o comentarios inesperados. El hecho de que gane es ridículo. La premisa de la primera película era que estaba claro que no tenía ninguna oportunidad, y el simple hecho de aguantar hasta el final ya era una victoria. Aquí gana el campeón, que esta vez está claramente motivado, mientras que a Rocky parece darle un poco igual todo el rollo del boxeo. Deja de ser un ejemplo inspirador para ser una fantasía en la que los hombres pueden proyectarse. La fantasía de ser el más fuerte y ganar sin ni siquiera prepararse demasiado, solo porque en el fondo te lo mereces más porque tienes más corazón. Pero aún así la pelea es un disfrute de ver, y es imposible no celebrar la victoria cuando entra la música triunfante. En ese sentido, Rocky deja de parecerse al boxeador Chuck Wepner y empieza a seguir el camino de Rocky Marciano, que fue campeón de los pesos pesados del 52 al 56 y sigue siendo el único boxeador con ese título que acabó su carrera invicto. Otro de los boxeadores en los que se inspiró Stallone para crear a su personaje, inspiración que se mencionaba explícitamente en la primera entrega, motivo por el que en la versión musical alemana de Rocky hay una canción sobre él. Rocky Marciano. Paulie ya no está tan amargado, es menos molesto que en la primera película, consigue el trabajo de sus sueños, se pone en forma, aunque sigue siendo un poco capullo con su hermana, culpándola por la falta de entusiasmo de Rocky por la pelea, lo que quizá es lo que le provoca el parto prematuro, así que tampoco mejora mucho. Tras el éxito de Rocky 2, Stallone empieza a buscar su sitio en la acción de los 80 con Nighthawks, donde despiden al director tras una semana de rodaje para colocar a un pelele inexperto que permite a Stallone hacerse con el control de la producción, una estrategia que repetirá varias veces a lo largo de su carrera, y el mismo año también sale victorioso del estreno de Victory, una peli sobre una fuga de un campo de prisioneros nazis que sin llegar al nivel de La Gran Evasión tiene su encanto. Ver a Pelé y a Stallone jugando a fútbol contra los nazis es bastante único. Y para el 82 ya tiene lista la entrega en la que el campeón tendrá que defender su título, secuela con la que Rocky dejaría de ser cine independiente, ya que United Artists fue absorbida por la Metro-Goldwyn-Mayer, que no tendría problemas en volver a dejarle guionizar y dirigir. La película empieza con Rocky defendiendo el título con facilidad mientras suena por primera vez en la saga Eye of the Tiger, pero no todos sonríen. Un boxeador hambriento, Clubber Lang, se abre camino a base de caos mientras Rocky se pega la gran vida. Paulie no tiene suficiente con el alcohol y encuentra un vicio todavía peor, las recreativas. Se deja llevar por la envidia y los pinballs y vuelve a sus antiguas malas costumbres. Rocky, en cambio, está feliz. Por fin se ha acomodado en el éxito. Se ha vuelto a mudar, ahora ya a una mansionaca. Disfruta de ejercer como padre y esposo, combate contra campeones de otras disciplinas como Hulk Hogan. The Ultimate Male versus the Ultimate Meatball. Y como no, siempre cuenta con el apoyo de Mickey en su esquina. Rocky triunfa tanto que literalmente le levantan una estatua, pero alguien no está dispuesto a adorarle. Zangief le arruina el momento ególatra poniendo en duda su título y su masculinidad. Hey woman, since your man ain't got no heart, maybe you'd like to see a real man. Resulta que Mickey le ha estado escogiendo rivales asequibles porque no cree que pueda vencer a un contendiente joven con sed de sangre, así que le insiste en que se retire, que es lo que quiere hacer Rocky desde la primera pelea con Apolo. Pero lo de tirarle los trastos a Adrian claramente le ha sentado mal al campeón, así que toca ponerse a entrenar. Quizá Mickey tiene razón y Rocky ha perdido su esencia, ya que no puede evitar convertirlo todo en un espectáculo, como hizo Creed en su primer encuentro, mientras Lang entrena en sitios sucios y pobres, como toca. La noche del enfrentamiento, el aspirante está muy cabreado con el mundo y lo va a pagar con Rocky, al que arrolla con una rabia implacable, y no solo gana la pelea en el segundo round, sino que también le provoca a Mickey un infarto de un empujón, y además dice palabrotas.
El entrenador estira la pata y resulta que era judío, así que Rocky se esfuerza por respetar sus tradiciones en el entierro. El boxeador está de bajona. Va con la moto a ver su estatua, le daba pereza subir corriendo en esta peli. Y luego se encuentra con su antigua némesis, que insiste en entrenarle para su revancha, dándole su más sentido pésame de forma sensible. Dejan al crío con la niñera y se van a Los Ángeles, a un barrio sucio y pobre, como toca, a entrenar en un gimnasio en el que todavía no había llegado el hombre blanco, y el exceso de representación es demasiado para Polly. Apolo le enseña a tener ritmo, a nadar, a correr juntos por la playa, pero Rocky tiene miedo. Así que Adrian lo convence de que se suba al ring con alguien que claramente puede y quiere matarlo. Rocky se toma en serio el entrenamiento de Apolo, se pone sus camisetas con ombligo al aire, se abrazan a cámara lenta en la playa, intercambian prendas íntimas y por fin Rocky está preparado. El encuentro empieza con Rocky tomando la ofensiva, dominando a su oponente con la velocidad del rayo, pero en el segundo asalto, Claver remonta con sus zarpazos de oso. Así que Rocky prueba una nueva estrategia, cabrear a su enemigo y hacer que se canse dejando que le apalice. Y luego le suelta un diluvio de guantazos hasta que besa la lona. Pero Rocky todavía no ha terminado, ya que Apolo le exige una revancha a cambio de su ayuda, en un encuentro privado que solo los campeones saben cómo acaba. Con esta secuela en la que Rocky pierde y recupera su confianza, Stallone tenía la intención de cerrar la trilogía. Y para mí es una de las más flojas, demasiado alejada del realismo de la primera, pero no lo suficientemente exagerada para ser divertida. De nuevo tengo problemas con las motivaciones de los personajes. No entiendo muy bien por qué Mickey escoge oponentes flojos para Rocky. Que no quiera que su campeón demuestre que merece el título no me cuadra con lo que conocemos del personaje. Me parece una traición grave y gratuita. Los primeros entrenamientos de Rocky son demasiado ridículos. Entiendo que quieran mostrar que no se lo está tomando en serio, pero es que directamente tiene una banda de música tocando mientras fans y fotógrafos le observan entrenar. Es demasiado estúpido, no me creo que el personaje prefiera entrenar así. Polly da pereza. Ojalá hubiese seguido la ruta de rebajar su capullismo que llevaba en la segunda, pero aquí no sabemos muy bien cómo ha perdido el trabajo que le consiguió Rocky y vuelve a ser un desgraciado amargado que ya cansa. Lo de que dejen al niño abandonado con la niñera y no vuelva a salir es raro. Si Adrian le acompaña porque sí para verlo entrenar, no veo por qué no pueden llevarse también al crío. Y a la nani, que ahora son ricos. Igual estoy siendo demasiado exigente, pero siempre me ha molestado que a la estatua de Rocky no se le parezca nada la cara. En la parte dramática su entrenador muere, consiguiendo tener más impacto en ese aspecto que Rocky 2, mientras que la pelea final me parece más floja que sus predecesoras. Stallone trata el miedo de hacerte débil por dejar de tener dificultades, a perder la ambición con la edad y sobre todo a perder la ira masculina. The worst thing happened to you that could happen to any fighter. You got civilized. A la vez, también es la entrega más homoerótica de la saga. La línea que separa la hipermasculinidad del homoerotismo es muy difusa, y en esta entrega claramente esos conceptos se solapan. El bromance desarrollado con su antiguo enemigo incluye suficientes primeros planos de muslos y pectorales como para que te empieces a preguntar si hay algo más entre ellos, pese a que más que de un deseo sexual, la estética sea una consecuencia de la obsesión con el culto al cuerpo del autor. Para este punto, el propio Stallone se estaba convirtiendo en un icono hollywoodiense, así que hace lo mismo con su personaje. Ha dejado de ser un hombre para convertirse en un símbolo del sueño americano, así que todo empieza a exagerarse, introduciendo figuras de la lucha libre ochentera como Hulk Hogan y enfrentándose a un Mr. T rabioso que pone en duda esa versión idílica del campeón y lo que representa. Inicialmente se pensó en enfrentar a Rocky a algún boxeador real, como Joe Frazier o Ernie Shavers. Sin embargo, Mr. T llamó la atención de la directora de casting en su aparición en el programa Games People Play, donde participaba en una competición de porteros de discoteca llamada World Toughest Bouncer. La imagen de Mr. T era perfecta para el personaje de Claver Lang, una amalgama de la estética de los Panteras Negras, las bandas callejeras y los nativos americanos, siendo una especie de personificación de la visión que los blancos tienen sobre las minorías radicales y peligrosas. Y para vencer a esos nuevos activistas rabiosos y violentos, el sueño americano debe finalmente aliarse con las figuras respetables de los derechos civiles del pasado, reflejando la visión centrista de Stallone. Además de la presencia de Mr. T, también destaca Eye of the Tiger. Es increíble que una canción introducida en la tercera entrega de una saga pase a ser tan icónica para una franquicia que ya de por sí tiene una de las bandas sonoras más icónicas del cine. Dice mucho de la fuerza de la canción y del buen uso que le dan en esta película. Rocky 3 fue un exitazo en taquilla, superando incluso la recaudación de la primera entrega, y pocos meses después, ese mismo año, Stallone estrenaría First Blood, dando inicio a su otra saga icónica,
que junto a Rocky vería una secuela en el 85. La guerra de Vietnam y la guerra de Corea fueron escenarios de la Guerra Fría, guerra satélite donde Estados Unidos y la Unión Soviética, al ser demasiado poderosos para enfrentarse directamente, participaban o provocaban guerras en otros países con la intención de imponer su sistema económico. Pero la Guerra Fría no se luchó únicamente en las trincheras de países que a nadie le importaba destrozar. La Guerra Fría también fue una guerra propagandística en la que las naciones hacían todo lo posible por demostrar su superioridad en cualquier evento, ya fuesen las Olimpiadas, la carrera espacial o Rocky IV. Rocky Palito V empieza con el cumpleaños de Polly, que siempre se queja de que no le aprecian, pero esta vez su cuñado no va a dejar sitio para berrinches y lamentos, haciéndole el mejor regalo posible, un robot sirviente tamaño persona. Muchos se han preguntado por qué cojones en Rocky IV hay un robot, al que se considera la nota de humor que nadie pidió. No es como si en los 80 fuese común entre la clase alta tener robots gigantes. Uno casi se plantea si de repente hemos viajado al futuro o si estamos en una realidad alternativa donde la robótica avanzó mucho más rápido, solo que hasta ahora se habían centrado más en el boxeo. Desde luego no tiene mucho sentido narrativamente, ni necesidad. Las escenas en las que aparece el robot no aportan nada a la trama, solo sirven como contrapunto cómico que de tan postizo resulta casi surrealista. Y averiguar el motivo real de su presencia es complicado. Unos dicen que Stallone compró el robot después de ver una entrevista a Robert Dornick, fundador de International Robotics, en la que explicaba que los robots podían tener usos terapéuticos con personas autistas, así que lo compró para su hijo, que era autista, y luego lo incluyó en la película para poder tener a su hijo en el rodaje y, no sé, hablar con él usando el robot o algo. Otros dicen que Stallone una noche fue al club Pulsations, un club de Filadelfia de estética futurista creado y regentado por John Taffer, el engendro pesadillesco que reforma negocios en Bar Rescue, y allí vio a Pulsar, otro robot de la compañía International Robotics, y pensó que sería el tipo de estupidez en la que Rocky gastaría su dinero, así que le encargó a la empresa el robot Psycho, que tras la película se iría de gira con James Brown, que había escrito una canción para la película. He sido incapaz de encontrar un medio respetable que confirme ninguna de las dos historias, así que no lo tengo muy claro, pero sea por el motivo que sea, Polly ahora tiene un robot. La Unión Soviética se incorpora al boxeo profesional, así que su impasible campeón, Ivan Drago, reta al campeón capitalista, Rocky Balboa. Sin embargo, hay un campeón más capitalista que Rocky, Apollo Creed, que quiere enfrentarse a la amenaza soviética primero por principios como el dinero, y la libertad, y el dinero. Polly reprograma al robot para convertirlo en su novia. Y Drago acepta la pelea contra Creed, aunque flipa al ver que primero tiene que hacerle de corista a James Brown mientras el tío Sam se pavonea en su cara. El ruso le quita la tontería con la primera hostia, tras la que le destroza el rostro en el primer round. Rocky quiere detener el encuentro, pero el ex campeón se niega a tirar la toalla, así que Drago descarga sobre él la fuerza del proletariado hasta matarlo. Ahora es personal. Rocky acepta luchar contra Drago en Rusia el día de Navidad. Nos perderemos el regalazo que le habría hecho a Polly. Para ir adaptándose al clima se va a entrenar a una cabaña en las montañas rusas, acompañado únicamente por la nieve, las quejas de Polly y un par de agentes soviéticos que le observan. El escenario perfecto para los mejores montajes de entrenamiento posibles, mientras Drago se entrena con maquinitas y ciencia en lugar de volver a la naturaleza a entrenar por su cuenta, como toca. Adrian le acompaña en los últimos meses hasta la noche de la pelea. Al crío lo dejan con la novia de Polly, y por fin llega el cumpleaños de Cristo. El estadio rebosa de comunistas entusiasmados. Gorbachev contempla el evento desde un lujoso palco. Los músculos engrasados brillan deslumbrantes y Drago no puede ser más rojo. Drago toma la delantera en cuanto suena la campana, dejando al pequeñín más destrozado que la economía soviética. Pero en el segundo asalto Rocky consigue cortarle la cara. Si sangra puede morir. Los asaltos continúan. Las caras se llenan de sangre, pero ambos luchadores siguen levantándose mientras Rocky empieza a ganar el favor del público ruso, hasta que el campeón americano noquea al titán soviético y da un discurso que enternece los fríos corazones comunistas, que por fin aceptan unirse al mundo libre. Rocky, que había simbolizado el sueño americano, ahora ya es definitivamente la personificación de su nación para enfrentarse a la amenaza soviética. Pasa a representar al país en una nostálgica lucha contra el comunismo que permite al público volver a la simpleza del macartismo, apoyándose en un discurso simplista sobre la superioridad del individuo. Su enemigo es más alto, más fuerte y más malo, pero Rocky cuenta con el mejor montaje de entrenamiento de la saga, corazón y sed de venganza por la muerte de su amante, amigo.
por lo que a diferencia de las dos anteriores secuelas cuenta con una motivación mucho más potente. Drago es frío, casi inhumano. El comunismo se apoya en la ciencia y la tecnología para crear un luchador técnico, sin sentimientos, sin sentido del humor. Drago es el auténtico robot de la peli, un monstruo despersonalizado, un engranaje de la dictadura comunista, pero aún así se acaba rebelando en los últimos rounds y pasa a luchar por sí mismo, dando el mensaje de que el comunismo es incapaz de controlar sus propios monstruos, que pecan de orgullo y dejan de obedecer cuando se enfrentan a un auténtico campeón. Aunque sería más acertado temáticamente si perdiese por seguir órdenes demasiado a rajatabla o estrategias demasiado calculadas en lugar de apoyarse en el individualismo espontáneo, reservado para el boxeador capitalista. Apolo sufre una crisis de identidad, es incapaz de ser nada que no sea un luchador y muere por ello, aunque su entrada en la pelea hace que casi se lo merezca. No puede ser más arrogante, es la viva imagen de la Norteamérica soberbia y ególatra. Cuando el teatro capitalista cae frente a la disciplina del comunismo totalitarista, Rocky tiene que representar a la clase baja yendo a otra parte del mundo a sacrificarse, recurriendo al espíritu y al trabajo duro, valores abstractos tan inspiradores como vacíos. Al final intenta unir las naciones con un discurso, y en su simple estupidez consigue conectar con los mandatarios soviéticos. Y no digo que esto pusiera fin a la Guerra Fría, pero 2 años después, Gorbachev empezaría el proceso que pondría fin a la Unión Soviética. ¿Coincidencia? A Poli le sienta bien la edad, o quizás el robot, pero en esta entrega está más simpático. El escenario nevado me encanta, pero ¿por qué iba a ir a entrenar a Rusia en vez de entrenar en Estados Unidos e ir allí solo para el combate? No sé cuánto tiempo se supone que está ahí, pero empieza a dar la impresión de que cada combate es una excusa para huir del niño unos meses. Todo el drama realista de la primera entrega ha desaparecido completamente en este punto, y eso no es algo necesariamente malo. De hecho, esta es sin duda la secuela más épica y divertida. Un espectáculo casi autoparódico, pero aún así legendario, que se convirtió en el estreno más taquillero de la saga. Rocky IV es otro escenario más de la Guerra Fría, uno de los ataques propagandísticos estadounidenses más efectivos para rematar a un enemigo caído, y una de las armas con las que venció la guerra cultural entre ambos, en la que los soviéticos no consiguieron muchas victorias tras unas primeras décadas muy prometedoras. No faltaron las críticas por la representación extremadamente villanesca de los soviéticos en un momento en el que estaban a punto de disolverse, pero hay que admitir que los villanos malvados son muy satisfactorios de ver, y ahora que vuelve a estar socialmente aceptado odiar a los rusos, resulta tan fresca como cuando se estrenó. El 2021, Stallone sacó al mercado una versión del director que añade casi 40 minutos de metraje, principalmente alargando las peleas, aunque elimina el robot de Poli, así que no la recomiendo en absoluto. Tras Rocky IV, Stallone estaba totalmente establecido como héroe de acción, estrenando durante el resto de la década muchos de sus clásicos menos icónicos, Cobra, Over the Top, Tango y Cash, y tras unos años de dejar reposar al personaje, Sylvester estaba listo para otra entrega, y esta vez de verdad sería la última. En lugar de volver a dirigir, le cedería el mando al director de la primera entrega, John G. Avildsen, que en su momento rechazó dirigir Rocky II porque prefirió rodar Slow Dancing in the Big City, un proyecto personal escrito por la novia que tenía entonces, decisión que obviamente lamentaría el resto de su carrera, aunque en los 80 había vuelto a triunfar con la historia de otro underdog, Karate Kid, dirigiendo sus 3 primeras partes, tras lo que en 1990 retornaría a la saga de Rocky con Rocky V. Rocky V, la olvidada, la que nadie quiere recordar. Al igual que la entrega anterior, continúa la historia desde justo después de la última contienda, y si en la anterior Rocky Jr. ya pegaba un sospechoso estirón, cambiaba de cara y dejaba de llevar gafas, aquí el campeón vuelve a casa para encontrarse a un preadolescente salido. ¿Qué ritmo de crecimiento tiene el chaval? Debe tener la enfermedad de la peli esa de Robin Williams en la que es un niño con cuerpo de adulto. O sea, sé que esa es la tónica general de todos los papeles de Robin Williams, pero hay una peli de los 90 en la que es un niño con una enfermedad que dudo que existe en el mundo real, que le hace crecer muy rápido. También sale el violador en serie ese, el de los jerseys. Es una peli horrible. Jack, esa era. Pues eso. Rocky Jr. tiene la enfermedad de Jack. Un promotor que lleva su propio micro a ruedas de prensa ajenas intenta preparar su siguiente pugna, pero tras la guerra con el ruso, Rocky ha quedado mal, no, peor. Así que por fin hace lo que lleva intentando hacer desde Rocky II y se retira. Poli la lía dándole poder legal sobre el dinero de la familia a un contable corrupto, y normalmente soy el primero en ponerse en contra de Poli, pero sinceramente, si ellos pusieran al familiar abusivo y alcohólico al cargo de cualquier tema económico, se lo merecen. Ponen a sus abogados a resolver el tema, pero mientras tanto se quedan en la ruina, así que Rocky está dispuesto a volver a subir al cuadrilátero, pero antes va a ver a un doctor que le dice que tiene demasiado daño cerebral, y que si sigue recibiendo porrazos igual no se levanta, así que de combatir nada.
pero todavía les queda el gimnasio de Mick, que se ve que no tenía familia y se lo dejó a Rocky, que lo ha dejado abandonado hasta ahora. Joder. Como que el flashback recordando cómo Mick le dio un horrible colgante que le había regalado Rocky Marciano pierde fuerza al ver que el protagonista ha dejado que el gimnasio de Mickey se hunda en la mierda. La familia vuelve a Filadelfia, ciudad de queso y VIH, y Junior empieza a ir a un colegio de pobres, donde su padre no puede evitar avergonzarle, y sus compis tardan poco en quitarle las pintas de niño rico. Rocky reabre el gimnasio y se pone a entrenar. Conoce a Tommy Gunn, un joven boxeador con cuerpo de apisonadora y cara de bebé, que quiere que Rocky sea su manager. Al principio se niega, pero después de hablar 5 minutos con él, decide meterlo en su casa a dormir en el cuarto de su hijo, al que obliga a dormir con Polly. ¡Bastardo! Tommy empieza a ganar con Rocky en su esquina, mientras Junior se pone celoso de que su padre esté enamorado de un bebé forzudo gigante y deje de hacerle caso mientras le hacen bullying. Así que tiene que aprender a defenderse solito y se revela poniéndose un pendiente. Tommy es seducido por el promotor invasivo, dejándose cegar por la posibilidad de luchar por el título, ganar dinero y dejar de dormir en el sótano de un exboxeador arruinado. Así que el muy traidor abandona a Rocky para mejorar su carrera, y su vida, y tener mujeres, y un manager que le lleve al éxito, maldito Judas. Tommy gana la pelea por el título, aunque el único que se alegra es Rocky. Hasta los periodistas consideran que lo ha tenido demasiado fácil. Sabe que nunca tendrá el respeto del público a no ser que venza a Balboa, así que va a retarle a su barrio, con su manager y un cámara para capturar el momento, consiguiendo que se cabree al hostiar a Polly. Así que esta vez en la pelea final las calles son el ring. Rocky le tumba decepcionantemente rápido, aunque Tommy toma ventaja con su tipo de golpes favoritos, a traición. Pero Rocky coge fuerzas gracias a un montaje psicodélico y la pelea continúa mientras un coche de la poli está aparcado, disfrutando del espectáculo. Finalmente Rocky acaba con Tommy y noquea al verdadero villano, el manager manipulador. Por asalto, con varios policías como testigos y un cámara grabando. Para terminar, Rocky lleva a su hijo a ver su estatua y por primera vez se da cuenta de que está frente a un museo. Rocky V habla de lo fácil que es perder tu posición en un instante. Como dice la imitación de Don King, puedes alcanzar el éxito desde abajo, pero tienes que sacrificarte constantemente para mantenerte ahí. Una vez llegas a la cima, estás condenado a vivir para trabajar o volver a donde estabas, o incluso pasas a estar peor, ya que como vemos, el barrio pobre ha empeorado notablemente desde la primera entrega. Como que hay un trasfondo que te deja entrever que todo el discurso de la superación y el sueño americano son una trampa en la que la clase baja cada vez está peor, y ese discurso solo sirve para echarle la culpa de su situación. Antes de que aparezca Tommy, la peli no está del todo mal. Me gustan las conversaciones que tiene con su crío, y que vuelvan al barrio ahora más decadente tiene su encanto. El principal problema de la película es Tommy Gunn. Es un personaje muy flojo interpretado por un mal actor. En este caso, Stallone puso un boxeador real en el papel y claramente jugó en su contra. Pero por muy odiable que sea el personaje, en realidad tengo que darle la razón. Rocky le está haciendo pelear por poco dinero y avanzar poco a poco, algo que un boxeador que quiere llegar a la cima no se puede permitir. Rocky es un manager terrible, y claramente incapaz de compaginar cualquier trabajo relacionado con el boxeo con darle suficiente atención a su hijo. Que intenten crear un objeto icónico con el colgante de los guantes de boxeo a estas alturas y fingir que siempre ha estado ahí es insultante. Y por primera vez la música no funciona, intentan introducir hip hop pero no cuaja. La pelea final es muy corta, y las peleas de Tommy a lo largo de su carrera tampoco son muy emocionantes. Avil Sen volvió pero no consiguió recuperar el realismo de la primera entrega. Pese a que Rocky vuelve literalmente a sus orígenes, todo resulta mucho más postizo. El director rodaría unos cuantos títulos más durante los 90, como la recomendable The Power of One, también relacionada con el boxeo, o la terrible Inferno, del 99, con un Jean-Claude Van Damme de camino al olvido, tras la que Hollywood ya no le daría más oportunidades al director, pese a tener en su filmografía clásicos como Rocky, Karate Kid o la menos conocida Lean on Me, que es uno de los acercamientos más interesantes al género del profesor Salvador que he visto. Rocky V intenta humanizar otra vez al personaje, reducirlo para que vuelva a ser creíble, poniendo el foco sobre las dificultades de la paternidad, pero no le funciona, y después del nivel épico y exagerado de la última entrega, supone un bajón enorme. Originalmente, Stallone tenía pensado matar al personaje, pero ese final se cambió por insistencia de los productores y el director, y en realidad me alegro. No hubiese hecho que la película fuese buena y hubiese forzado un cierre definitivo terrible, así que como mínimo podemos agradecerles eso, pero aunque no matasen explícitamente al personaje,
su pobre resultado en taquilla hizo que nadie se plantease darle otra oportunidad a Rocky durante mucho tiempo. En la década de los años 0, la nostalgia ochentera empezaba a impregnar las salas, con remakes y secuelas no numeradas de sagas clásicas, así que Stallone decidió que era el momento de volver a traer a Rocky a la pantalla y darle un auténtico buen cierre a la saga, ya que nadie estaba satisfecho con Rocky V como conclusión. Parece que al final Rocky no recuperó su fortuna, ya que sigue viviendo en un barrio humilde de Filadelfia, y vuelve a tener tortugas, quizá para poder conversar con alguien ahora que Adrian está muerta. Y puede que te parezca insultante que esa santa haya muerto entre películas, pero el auténtico insulto es que Polly la haya sobrevivido. La relación con su hijo todavía le cuesta. Ya era demasiado listo para él como preadolescente, y ahora que es un abogado apenas puede seguirle la conversación, así que Junior se ha ido alejando con el tiempo. Para poder mantenerse a flote, Rocky tiene un restaurante llamado Adrian's, donde además de comida, los clientes disfrutan del espectáculo de verle balbucear anécdotas de sus años mozos. El boxeador se reencuentra con Marie, la niña a la que sermoneaba en la primera peli, y empieza a pasar el rato con ella y con su hijo, con el que va a pillarse el perro más demacrado de la perrera. Mason Dixon, un nuevo campeón invicto, busca un contrincante a su altura. Un ordenador dice que Rocky podría vencerle en su buena época, así que un Rocky de casi 60 tacos decide volver al cuadrilátero para enfrentarse al campeón actual. Junior odia la idea de que su padre le eclipse, llamando de nuevo la atención del público, pero después de que Rocky le suelte unas cuantas verdades, deja su trabajo para ayudarle a entrenar, que dicho así no parece muy verosímil, pero viendo la escena, el viejo es tan convincente que hasta tú te planteas cambiar tu vida, dándonos extra motivación con un montaje de entrenamiento en el que recuperan clásicos como beber huevos crudos y aparizar vacas muertas, y como no, subir las escaleras del museo con su perrete moribundo. Llega la noche de la pelea y Rocky, que ya no tiene velocidad, recupera su estrategia original de convertirse en un saco de boxeo humano y esperar a que el otro se canse, a lo Homer. Así que los primeros asaltos son un poco maltrato a la tercera edad. Pero la cosa cambia cuando Rocky recibe tantos puñetazos que Dixon se rompe la mano, así que el italiano se luce hasta dejarlo en el suelo durante unos segundos. La pelea pasa a estar más equilibrada. Los contendientes se machacan a conciencia hasta llegar al último asalto, en el que Rocky sigue levantándose y castigando al campeón hasta que suena la campana, abandonando el ring antes de escuchar el veredicto de los jueces, ya que a nadie le importa realmente el resultado, porque la victoria estaba en atreverse a volver al ring. Rocky Balboa vence donde Rocky V fracasó, cerrando la saga con un elegante retorno a sus orígenes. Stallone destaca consiguiendo crear una estética que busca belleza en la decadencia y el realismo, mostrándonos el drama de la falta de Adrian, cuyo recuerdo impregna cada fotograma, permite que Stallone ofrezca su mejor actuación de la saga y transforma a Rocky en un personaje más profundo y reflexivo, con el que es difícil no soltar una lagrimita cuando hace su paseo anual recordando su primera cita. La decisión de matar a Adrian entre películas funciona bien. Dedicar una película a verla morir habría sido un bajón. De esta manera, evitan mostrar la tragedia de su muerte y en lugar de eso se centran en el luto de Rocky, cuya devoción mantiene su presencia en el recuerdo con cierta tristeza entrañable, ya que Rocky tiene una vida triste pero parece cómodo en ella. Esta vez no tienen que insistirle para pelear, es él mismo quien quiere volver. Es demasiado mayor para pelear, pero en realidad ya no tiene mucho que perder, ni mucho que hacer. Pelear de nuevo no tiene que ver con demostrar nada, sino con volver a hacer algo que es parte de su identidad y que le permite volver a los mejores años de su vida, aunque solo sea por un instante. La trama no es demasiado creíble, como es costumbre. Que Rocky quiera volver a pelear podría parecer gratuito, pero todavía más absurdo es que el campeón quiera luchar contra él. En el mejor de los casos ha apalizado a un viejo, pero por supuesto en las pelis de Rocky el boxeo es el trasfondo, el escenario en el que se desarrolla el drama de la vida personal de este boxeador, que es la auténtica trama, y que en esta entrega pega fuerte. Polly siempre fue un desastre, pero es un amigo fiel que ha pasado su vida apoyando a Rocky, y en su vejez se ha vuelto más sensible. Me encanta el detalle de que ahora pinte, y que sea capaz de ver sus errores, teniendo que cargar con la culpa ahora que ya es demasiado tarde para corregirlos. Las referencias nostálgicas a entregas anteriores están bien insertadas, como que Spider Rico, el primer boxeador al que le vemos enfrentarse en la saga, como en su restaurante, o la forma en la que recuperan al personaje de Marie, que nos da una resolución de un personaje secundario mucho más agradable que la que tenían pensada para Rocky V, en la que iba a aparecer viviendo en la calle, algo que por suerte cortaron de la versión final. Rocky Balboa es un nostálgico broche final triste y esperanzador que sorprendió a sus creadores en taquilla, recaudando mucho más de lo que se esperaban, lo que les motivaría a continuar la franquicia el 2015 con Creed, un spin-off dirigido y guionizado por Ryan Coogler, cuyo primer film, Fruitvale Station, fue un éxito de crítica, y donde seguiríamos la historia de Adonis,
el hijo de Apollo Creed. Tras la muerte de su padre a manos de un robot ruso, y la muerte de su madre no nos dicen de qué, así que asumo que a manos de la epidemia de crack desatada por la CIA, Adonis creció peleando en un reformatorio hasta que Mary Ann Creed, la mujer de Apolo, que no es la madre de Adonis, se ve que Apolo era un picha brava, decidió acogerlo en su hogar. Al crecer se hace boxeador para sorpresa de nadie, aunque todavía no es un pro y tiene que dedicarse a las finanzas, el pobre desgraciado. Pero ganar dinero a raudales durante el día y dormir en la mansión millonaria de su madre adoptiva por las noches no le satisface, así que dimite para dedicarse seriamente al boxeo. Pero no consigue entrenador porque es rico y porque su padre fue el campeón de los pesos pesados. No, a mí tampoco me cuadra, pero eso es lo que le motiva a mudarse a Filadelfia para que Rocky sea su mentor. El italiano se resiste, ya tiene suficiente con el restaurante, y Donnie conoce a su amada, Bianca, una cantante que pone música a todo volumen por las noches porque se está quedando sorda. Polly también ha pasado a mejor vida, para mi sorpresa lo echo de menos, y Rocky empieza a entrenar con Adonis, recuperando técnicas como perseguir gallinas. El chaval empieza su carrera oficialmente, noqueando a su primer rival, y cuando sale la luz que es el hijo de Creed siendo entrenado por Balboa, le ofrecen un combate contra un campeón irlandés que tiene prisa por pelear antes de ir a prisión por ser idiota. Rocky echa la pota, demasiados huevos crudos, y además se viene su mayor combate hasta la fecha, la lucha contra el cáncer. Refriega que, como de costumbre, el campeón no quiere luchar. Donnie, en cambio, tiene demasiadas ganas de bulla, metiéndose en líos en los conciertos de su novia, así que se convencen el uno al otro para hacer las cosas con un poco más de cabeza. So if I fight, you fight. Rocky empieza la quimio. Donnie corre por el barrio acompañado por chavales con motitos, y por fin llega el gran evento. El irlandés empieza destrozando, pero Adonis coge confianza y el baile se pone serio. Creed cae duramente pero se levanta. Ya se lo puede ver con un ojo, pero Rocky le motiva para darlo todo en el último asalto, y aunque no consigue ganar, demuestra que está a la altura, no solo de su oponente, sino del legado de su padre. Creed es una buena película, pero inevitablemente muy derivativa. Si has visto Rocky, es difícil no ver las similitudes en la trama y los personajes, limitándola a ser una imitación. De calidad pero condenada a quedarse en la sombra de la original, con Rocky tomando el papel de Mick y ejerciendo de figura paterna para Adonis, que no tiene tanta gracia ni carisma como Rocky. Siempre disfruto de oír hablar a Rocky, lo que diga Creed me importa poco, es demasiado serio, demasiado listo y demasiado dramático. Rocky puede estar en la más absoluta miseria y seguirá haciendo chistes malos, ya que su principal objetivo es hacer feliz a los que le rodean. Creed me resulta menos simpático. Tampoco ayuda que venga de una posición privilegiada en lugar de un barrio bajo. No empatizo tan fácilmente con los millonarios que necesitan demostrar que son mejores que los demás. Y su romance es más convencional que el de Adrian y Rocky. Es una relación que me resulta aburrida. Aún así es un placer volver a ver a Rocky. El hip hop en la banda sonora consigue funcionar esta vez. Y la pelea final está muy conseguida, bien rodada y coreografiada, y quizá eso era lo único que necesitaba el público de la franquicia para volver a acudir a las salas, o quizá la película consiguió atraer al público que no había visto la original, y para el que pueda ser más fácil apreciar esta película sin compararla con sus predecesoras. Fuese por el motivo que fuese, reventó en taquilla, así que su continuación llegaría en el 2018. Coogler no pudo ocuparse de la dirección de la secuela porque estaba ocupado con Black Panther, así que Stallone iba a ejercer de director, pero al final optaron por Steven Caple Jr., director de The Land, un drama indie sobre skaters. Mientras que Stallone escribiría el guión con Jules Taylor, desarrollando una historia de Keo Hodari y Sasha Penn. Creed 2 amplía la historia del nepotismo con el hijo de Ivan Drago, Víctor Drago, al que su padre entrena para que sea un monstruo sin piedad, pero con cariño. Adonis consigue convertirse en el campeón, se casa con su chica y la deja embarazada, no pierde el tiempo. Víctor le reta una pelea, que acepta cuando le tocan el orgullo. Ivan intenta cenar en el Adrian's, pero Rocky cierra la cocina, no quiere tener nada que ver con los europeos, así que Adonis tiene que enfrentar la pugna sin él. El campeón empieza con mucha confianza. El ucraniano encaja los primeros golpes con la estoicidad de una estatua, para luego convertir sus puños en bolas de demolición, destrozándole por dentro, y eso se nota por fuera. La historia está a punto de repetirse. Adonis queda un suspiro de diñarla, aunque al menos gana la pelea, ya que el último ostión era ilegal. Aún así, los dragos recuperan el respeto de los ricachones rusos. Ivan está encantado, pero Víctor les tiene algo de manía por el temita ese de que expulsaron a su padre de Rusia por perder una pelea. La hija de Donnie nace sorda, y parece que el tema de pelear ya no le importa tanto, aunque cuando la niña llora y no sabe qué hacer, se la lleva al gimnasio. Seguro que si la pone a hacer sparring con otros bebés se calma. Si Creed no pelea pronto, va a perder el título, y aunque insiste en que ya no tiene nada que demostrar, y pese a que la decisión más inteligente sería retirarse, el campeón necesita una revancha, el muy idiota,
Y Rocky, sabiendo que sin su ayuda abandonará el cuadrilátero con los pies por delante, finalmente decide ponerse en su esquina. La pelea va a ser en Rusia, así que entrenan en el desierto para acostumbrarse al característico caloret ruso. Adonis cava con un martillo, golpea neumáticos y evita tener que encargarse de su hija recién nacida hasta que llega el evento moscovita del siglo. El tanque europeo sigue soltando mazazos, pero la esperanza americana ha ganado velocidad y le esquiva con soltura. Aún así, Víctor le tumba varias veces, pero Creed se sigue levantando y poco a poco le va ganando terreno, usando el dolor de su costilla rota como motivación para tumbar a la bestia del este, que se levanta con mucha menos confianza, encajando valientemente los golpes hasta que Ivan hace lo impensable y tira la toalla, mostrando finalmente misericordia hacia su progenie. Mientras que Creed 1 reimagina a Rocky, Creed 2 se salta varias secuelas para tomar el testigo de Rocky 4, consiguiendo un buen resultado. Ivan Drago sigue siendo tan fanático como para pensar que se merecía el castigo y la vergüenza por el que le hicieron pasar tras perder contra Rocky, ya que la culpa es un tema muy presente. Víctor es un contrincante interesante. Casi me sobra un poco de drama por parte de Adonis y me falta por parte de Víctor. Me gusta mucho lo poco que vemos de él. Las motivaciones de Adonis esta vez son menos convincentes. No me cuadra que quiera pelear por segunda vez contra Víctor. No tiene la necesidad económica de hacerlo. No es una cuestión de orgullo. Supuestamente ni siquiera es sed de venganza. Entiendo que sin la segunda pelea la película habría sido decepcionante, pero creo que no justifican esa decisión lo suficiente. Se apoyan en el discurso de ser luchador es parte de mi identidad y por eso tengo que hacerlo, que se parece a la justificación de Rocky en Rocky Balboa. Pero mientras que en aquella Rocky estaba en un punto de su vida en el que realmente no tenía mucho que perder, Donnie acaba de tener una hija y está en el peor momento posible para poner su vida en riesgo. El montaje de entrenamiento es bastante épico. La estética del desierto es un buen contraste con la nieve de Rocky 4, y la película es en general un buen espectáculo que imita la epicidad de Rocky 4 sin llegar a ser tan absurda, aparcando el rollo nacionalista para sustituirlo por la lucha entre el legado de dos familias, con Ivan finalmente entendiendo que no debería sacrificar a su hijo para intentar recuperar el favor de una nación que no les respeta. El reclamo de traer más personajes icónicos de vuelta funcionó a la perfección, consiguiendo que Creed 2 superase a su predecesor en taquilla, por lo que en 2023 se estrenaría Creed 3, con un guión basado en una historia de Ryan Coogler y desarrollado por su hermano Keenan, uno de los demasiados guionistas de Space Jam: A New Legacy, junto con Zach Bailin, responsable del guión de King Richard, la peli esa sobre explotación infantil, mientras que el control de la dirección lo tendría el propio Creed, Michael B. Jordan, debutando en esa posición. El irlandés de la primera peli ya ha salido de la trena, así que Adonis le manda a la cama. Ahora viven en una mansionaca de Los Ángeles, con su estudio de grabación privado, su piscina infinita y su chef personal, para mantenerse humildes. Adonis se ha retirado y parece feliz como una perdiz, guiando al siguiente campeón en el gimnasio de su padre, pero la cosa se complica cuando se reencuentra con un coleguita problemático de su infancia en el reformatorio, Damian Anderson, una joven promesa del boxeo cuya vida se torció por culpa de Donnie, que se lió a hostias con uno de los cuidadores maltratadores del reformatorio, forzando a Damian a sacar una pipa cuando la cosa se puso turbia, lo que acabó con el pobre Dami pasando casi 2 décadas entre rejas. El hombre quiere una oportunidad para ganar el título, pero Donnie está ocupado preparando la pelea entre el campeón actual y Víctor Drago, que ahora es colega, aunque queda una plaza libre cuando alguien le rompe el brazo a Drago. Mira tú qué oportuna casualidad. Así que a todo el mundo le va bien que el campeón se enfrente a un ex convicto sin experiencia en el boxeo profesional. Damian usa la rabia de 18 años de prisión para arrasar en la pelea, además de un bonito arsenal de golpes bajos o directamente legales hasta que manda a su oponente al hospital, y todo el mundo se cabrea con él por haber ganado. Bueno, y porque lo del brazo de Drago lo hizo un compañero de celda suyo. ¡No puede ser! Adonis está cabreado, la muerte de su madre no ayuda, así que toca lidiar con la culpa y la tristeza como un hombre, transformándolas en violencia innecesaria. Así que vuelve al boxeo y se prepara para quitárselo todo al amigo al que dejó abandonado en la más absoluta miseria. Drago le ayuda a entrenar. Damian tampoco pierde el tiempo, su entrenamiento es serio, pero Donnie lleva a cabo la mejor preparación posible para boxear, estirar avionetas. En el combate, Adonis empieza ganando, pero Damian remonta con sus mejores técnicas barriobajeras. De repente el público desaparece, es un evento COVID. Los contrincantes sueltan todo lo que tienen y finalmente Adonis noquea a Damian, asegurándose de que su vida vuelva a ser basura, aunque luego hacen las paces. ¡Se quieren! Creed 3 habla sobre la gente que dejas atrás cuando subes de clase social, y cómo el hecho de que intenten llegar donde estás tú no te conviene. Presenta la idea de que Adonis se ha ganado todo lo que tiene en la vida, obviando el hecho de que su oportunidad vino por su apellido, y que no sería nadie sin el legado que representa.
El ataque a Drago es ridículamente obvio, como que molesta que a nadie le parezca sospechoso, y aun siendo Damien culpable, no me gusta que la reacción de Adonis sea querer luchar para quitarle el título. Me sigue pareciendo que él es el mayor responsable de la situación y que no tiene mucho que echarle en cara. La verdad es que estoy de parte de Damien. Fue a la cárcel para proteger a Adonis, que dejó de tener contacto con él cuando lo mandaron a prisión. Su excusa es que su madre le escondió las cartas que Damien le mandaba, pero no me jodas, podría haberle ido a ver él. Que recurra a ilegalidades para conseguir la pelea está mal, por supuesto, pero siendo realistas, esa es su única opción de tener una buena vida siendo un ex convicto en Estados Unidos. Eso o que su amigo multimillonario comparta sus riquezas con él, pero la ayuda que le ofrece Adonis es mucho más limitada. La música de nuevo funciona bien, aunque ninguna de las entregas de Creed consigue clavar el momento del subidón final de las peleas de Rocky, que para mí es clave. En las películas de Rocky, al final de la pelea hay un pequeño silencio seguido de un tema explosivo, combinación con la que es imposible no emocionarse. En las de Creed, ese momento nunca funciona igual de bien, aunque eso no quita que la pelea sea espectacular. En este caso toman una ruta menos realista, inspirándose en el anime, del que Michael B. Jordan es muy fan, y se toman libertades para incluir simbolismos estéticos que no llegan a cruzar la línea del ridículo, aunque están cerca. La película no está mal, pero me sorprende que tanta gente pagase para verla, convirtiéndola en la más taquillera de la saga de Creed hasta ahora. Para mí, si no está Rocky no me interesa demasiado. De hecho, si no fuese por hacer este vídeo no la habría visto todavía. Pero claramente la franquicia ha establecido un público fiel que no va a perderse la siguiente pelea del campeón actual. Stallone no solo no aparece en la película, sino que ni siquiera incluyen una excusa para justificar su ausencia. El motivo real de que no veamos a Rocky en la esquina de Adonis es que, tras casi 50 años de franquicia millonaria, Stallone le exigió a Robert Chartoff y a Irwin Winkler recuperar parte de los derechos sobre su personaje, ya que a cambio de conseguir la financiación para su película en el 76, Stallone cedió los derechos de su personaje y de la franquicia a estos dos productores, lo que quiere decir que no tiene la última palabra, ni siquiera voz ni voto, a la hora de decidir qué películas o series sobre Rocky pueden estrenarse o qué pasa con la franquicia, pese a ser el creador, el protagonista, guionista y director de la mayoría de las entregas. Por supuesto, siempre que quiere hacer una no le ponen trabas y cobra por su trabajo, ya que los productores siempre ganan, pero no tiene derechos sobre su creación y debe aceptar las imposiciones de Chartoff y Winkler, el segundo de los cuales odia. Así que finalmente puso un tope y decidió que o le daban parte de los derechos o dejaba de aparecer en Creed y empezaba a hacer pública esta discusión. Así que los productores decidieron avanzar sin él, poniendo al frente a Michael B. Jordan, que parece haberse adaptado rápidamente a hablar de expandir el Creed verso, sumándose al esfuerzo por apartar Stallone de la franquicia. Así que además de Creed 3, el mismo año estrenaron Creed Shinjidai en Japón, un corto de anime que llevaba a Adonis al espacio. La siguiente entrega de Creed ya está en marcha. Hay planes para una serie precuela de Rocky y para otra sobre Drago de la que Stallone no había oído hablar hasta escucharles promocionarla. Mientras tanto, Stallone tiene escrito un guión para una posible nueva entrega de Rocky que no se va a hacer a no ser que los productores cedan parte de sus derechos o Stallone vuelva a aceptar seguir agrandando la herencia de los hijos de otros. Pero los productores no tienen demasiados motivos para ceder. Creed parece funcionar bien sin Stallone, y la mayoría del público de estos temas o no se enteran o no les importan. Pero vamos, que si no volvemos a ver nunca más a Stallone interpretar a Rocky será por esto, ya que claramente es su personaje favorito y está encantado de llevar toda su vida a la pantalla. Mientras que Rocky dejó de necesitar demostrar tras su primera pelea con Apollo, Stallone nunca dejó de sentir la necesidad de seguir ganándose su lugar, luchando por convertirse en un icono varias veces a lo largo de su carrera, creándose una imagen de héroe de acción en cuya sombra trabajaba un guionista experto en crear franquicias millonarias, como The Expendables, Rambo o Rocky, que cuenta la historia de un don nadie con la necesidad de darlo todo. Habla de cómo el querer superarte para ser digno de las personas que quieres puede llevarte al éxito, de los problemas que puede traer el éxito cuando demuestras que vales, y de cómo por muy alto que llegues lo puedes perder todo en un instante, aunque lo importante siempre lo puedes recuperar si tienes corazón. Desde hace un tiempo, cada vez que publico un vídeo, algunos de vosotros contactáis conmigo para decirme lo preocupados que estáis por mi peso. Para todos vosotros, tenéis razón. Me estoy muriendo de hambre. Si de verdad os preocupa, podéis solucionarlo uniéndoos a mi Patreon o a los miembros del canal. Muchas gracias a los que ya lo habéis hecho.